Chicos, ¿se escucha bien? Sí, Ok, chicos, vamos a iniciar. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar la clase. Recuerden que hoy vamos a tener varias actividades en la plataforma, pero bueno, vamos a iniciar con la clase primero teórica. Ok, nada más déjenme abrir la presentación. Ok. ¿Qué vitamina, hasta qué vitamina nos quedamos la clase pasada? ¿Alguien me recuerda? O ni se acuerdan, ni siquiera me prestan atención. B12, no me acuerdo bien, No, no creo que hasta la B12. ¿no? No. Vimos ácido pantoténico, creo que sí. ¿No? ¿Esta sí la Ajá, vimos? ajá. ¿Esta? ¿La piridoxina? Ah, no me acuerdo. No, creo que la B6 no. ¿Verdad que ya, la B6 ya no? Ajá, Ok, creo que, No. ajá, hasta aquí. ok, perfecto. Entonces vamos a empezar a ver estas. El día de hoy vamos a terminar de ver todas las vitaminas hidrosolubles. ¿Por qué no vamos a avanzar más? Porque les digo, son muchas vitaminas y no quiero como que se saturen de información y las vayan como analizando cada una y así se vayan aprendiendo. Entonces, pues vamos a acabar las hidrosolubles. Terminando esta parte, nos vamos a pasar a plataforma a hacer el artículo. Creo que alguien ya lo había hecho, creo. Si alguien ya lo hizo, no hay problema. Van a haber dos actividades. Una es hacer el cuadro sinóptico del artículo y otra van a ser precisamente una tabla de neurotransmisores. ¿Por qué? Porque el otro grupo les pregunté de neurotransmisores, función y localización y no se la saben. Y seguramente ustedes están igual. Entonces van a hacer esta tablita de neurotransmisores porque pues si vamos a hablar que las vitaminas son parte de la síntesis de la formación de neurotransmisores, pues hay que saber cuáles son y qué funciones tienen. Entonces, por eso les voy a dejar dos actividades. En esta pasando plataforma y en ese tiempo que yo les deje, me tienen que entregar al menos una de las dos actividades para que yo les registre como que estuvieron en la clase. Entonces, para la otra, tienen para terminarla hasta el día martes. Les voy a dejar abierto hasta el día martes las actividades para que cualquiera de las dos que les haga falta la puedan terminar hasta el día martes. Pero sí, chicos, porque luego les dejo la actividad y no hacen nada, se van a desayunar o a dormir y no me hacen nada. Entonces voy a estar al pendiente de que me estén entregando sus trabajos. Entonces, bueno, vamos a continuar con la vitamina B6. Ah, otra cosa. La actividad de neurotransmisores que les voy a dejar, por favor, que investiguen en artículos y en libros. No quiero que investiguen en otras cosas que ni al caso. Y tienen que ponerme, por favor, la referencia. Se les está olvidando referenciar sus trabajos. Tienen que ponerme la referencia en formato APA o Vancouver. Es decir, de dónde sacaron la información. Pueden ponerlo hasta abajo. Las actividades las pueden hacer en su libreta, sí. Si pueden hacerla en computadora, mejor, para que empiecen a aprender a usar herramientas como Word o PowerPoint en las que puedan utilizar estos cuadros sinópticos. Pero también les dejé en Facebook varias herramientas donde pueden hacer cuadros sinópticos. El otro día les subí un video. Pueden usarlas. De hecho, el otro grupo, varias personas lo usaron y quedó bastante padre. Si no tienen o su internet de verdad no se presta, pueden realizarlo en su libreta y subir la foto. No tengo problema tampoco. De las dos actividades pueden hacerlo así. Entonces, para como ustedes se pongan más cómodos, siempre y cuando estén, no se les olvide citar, porque si no les voy a bajar calificación, nada más para que se acuerden. Entonces, dicho esto, pues iniciemos la clase. El día de hoy, bueno, empezamos con la piridoxina, que es la vitamina B6. Hay que entenderse el nombre de piridoxina. ¿Dónde se encuentra esta piridoxina? Pues se encuentra en frijoles, leguminosas, nueces, huevos, carnes, pescado, pan y cereales integrales. Entonces regresamos otra vez a lo mismo. Si nuestro paciente realmente tiene una dieta equilibrada, pues no tendría que tener deficiencia de piridoxina.
¿Y por qué la piridoxina es tan importante? Bueno, pues esta piridoxina interviene como coenzima en varias reacciones del metabolismo de los aminoácidos, como las transaminaciones, las descarboxilaciones básicas en la formación de neurotransmisores, que es de lo que tanto les hablo, como la gamma aminobutírico o la serotonina, la síntesis de niacina a partir del triptófano. Entonces también esta vitamina tiene una función en producir niacina a partir del aminoácido triptófano y síntesis del grupo hemo, que tiene que ver con la función de la hemoglobina. Entonces, si estamos viendo, la piridoxina tiene papeles fundamentales con aminoácidos. Normalmente, ahorita que lean más de neurotransmisores, van a entender por qué. Pero tenemos pacientes que llegan a tener problemas de depresión, ansiedad, todo este tipo de cuestión, y que muchas veces el dar estas vitaminas, ya lo habíamos hablado, puede mejorar esta parte de la ansiedad o de la depresión, y tiene que ver por la síntesis de nuevos neurotransmisores, y creo que lo habíamos hablado en la clase pasada. Entonces, por eso es importante checar que no haya deficiencias de piridoxina. Puede haber deficiencias por factores genéticos o por una mala alimentación o por medicamentos. Entonces, es importante evaluarlo. La ingesta ya recomendada, hay que aprenderla de todas las vitaminas, eso es importante. De hombres de 14 a 50 años es 1.3 miligramos, hombres mayores de 50 años 1.7 miligramos, mujeres de 14 a 18 años 1.2 miligramos, mujeres de 19 a 50 años 1.3 miligramos, mujeres mayores de 50 años 1.5 miligramos, mujeres embarazadas 1.9 y mujeres amamantando 2 miligramos. Esas son las ingestas ya recomendadas por grupos de edad. ¿Cuándo vamos a encontrar deficiencias? Solo se produce cuando las dietas son muy hipoproteicas, es decir, encontrar una paciente a lo mejor o un paciente con trastornos de la conducta probablemente va a tener deficiencia de piridoxina, o un paciente vegano o vegetariano con un mal patrón alimenticio. Entonces, aquí hay que evaluar muy bien esta deficiencia. O cuando el paciente tiene periodos intensos de metabolismo proteico, como es la adolescencia o el embarazo o la lactancia. Por eso, si ven, son cantidades mayores en estas etapas. La ingesta también puede ser con muchos medicamentos, yo se los había dicho. La ingesta de esteroides, por ejemplo. Esteroides lo llegan a consumir, por ejemplo, la gente que va a competir y que va al gimnasio, ¿no? Y que quiere ganar músculo. No es legal, pero, por lo menos en México no es legal, pero lo llegan a consumir. Entonces, estos pacientes van a tener obviamente deficiencia de piridoxina. Pero también hay algunas otras enfermedades donde se consumen esteroides antiinflamatorios. Por ejemplo, esta artritis reumatoide, donde se llega a usar dexametasona o hidrocortisona. Hay otro medicamento, pero se me fue el nombre. Pero estos medicamentos son antiinflamatorios esteroideos y estos también te pueden provocar deficiencia de piridoxina. Si, por ejemplo, te enfermas de gripa y te dan dexametasona o hidrocorticosteroides, ese tipo de medicamentos para desinflamar, por una vez no te pasa nada, pero por ejemplo, si tienes un paciente con artritis y siempre le están dando este medicamento, pues obviamente nos pueden pasar estas deficiencias. Y nada más para que ustedes lo consideren. Anticonceptivos orales. Si alguien está consumiendo anticonceptivos orales, pues obviamente hay que evaluar si ya es un periodo largo de tiempo, es decir, más de 6 meses, hay que evaluar que no haya deficiencia de piridoxina. Y la isoniazida, que les decía, la isoniazida es un medicamento que se utiliza en la tuberculosis, y si tienes un paciente con tuberculosis, obviamente pues tienes que pensar que va a tener deficiencia de piridoxina. Su deficiencia puede producir convulsiones, neuritis periférica, glositis, estomatitis, dermatitis seborreica y anemia microcítica, que algunos de estos signos lo pudimos ver la clase pasada. Entonces hay que evaluar que nuestro paciente, pues si presenta estos síntomas, seguramente tiene deficiencia de piridoxina. Hay algunos bebés con errores innatos del metabolismo causado por deficiencias enzimáticas dependientes de la piridoxina como cofactor y nos va a provocar que haya compulsiones. Entonces hay que evaluarlo.
Ustedes no lo evaluarían, lo evalúan los médicos y nada más checar si llega a tener un error innato en el metabolismo que se relaciona con la piridoxina, pues a lo mejor tendremos que estar suplementando vía intravenosa. Si tenemos algún paciente que tenga convulsiones secundarias a la deficiencia de piridoxina, hay que administrar 100 miligramos de piridoxina intramuscular hasta que se eviten, o más bien hasta que disminuyan estos episodios de convulsiones. Ahora vamos a ver la vitamina B9, que es el ácido fólico o los folatos. Lo van a escuchar muy comúnmente con cualquiera de los dos nombres. ¿Dónde vamos a encontrar este ácido fólico? Las fuentes son las leguminosas, los frijoles, cítricos, granos enteros, hortalizas de hoja verde, carnes de aves, carne de cerdo, mariscos e hígado. Entonces, el ácido fólico realmente lo encontramos en una buena variedad de alimentos. Los veganos y vegetarianos no tendrían que tener estas deficiencias tampoco. ¿Por qué? Porque lo encontramos en algunas leguminosas y en vegetales. Entonces, no habría por qué haber riesgo de deficiencia. Este ácido fólico actúa como coenzima en diferentes reacciones implicadas en la maduración de los hematíes. Recuerden, los hematíes son los glóbulos rojos de la sangre, y en la síntesis de ácidos nucleicos, como la división celular y la reproducción. Entonces, es muy importante, tiene que ver con nuestro ADN, y de aminoácidos como glicina y serina, es decir, tiene que ver con la síntesis de estos aminoácidos. Entonces, por eso es tan importante el ácido fólico, y tenemos que muchos pacientes que tienen deficiencia de ácido fólico van a tener anemia. ¿Por qué? Porque el ácido fólico tiene que ver con la maduración de estos glóbulos rojos, y si no están bien maduros, pues tendríamos un tipo de anemia. La ingesta diaria recomendada para niños de 1 a 3 años son 150 miligramos. Para niños de 4 a 8 años son 200. Aquí me equivoqué, son microgramos. ¿Microgramos? Ay, porque si no se me van a confundir. Son microgramos. Ok, para los niños de 1 a 3 años son 150 microgramos. Para niños de 4 a 8 años, 200 microgramos. Para los niños de 9 a 13 años, 300 microgramos. Para los adultos mayores de 13 años, 400 microgramos. Para mujeres embarazadas, 600 microgramos. Y para las mujeres amamantando, 500 microgramos. Entonces hay que checar que nuestros pacientes estén consumiendo adecuadamente las fuentes de ácido fólico o folatos, que es lo mismo. ¿Cuándo vamos a encontrar deficiencias? En dietas inadecuadas, cuando son veganos muy estrictos o vegetarianos y que no tienen una buena alimentación, podemos encontrar esta deficiencia. Cuando hay una utilización tisular excesiva, como lo es en el embarazo, cuando hay hipertiroidismo, hemólisis. Hemólisis puede ser problemas de destrucción de los glóbulos rojos por alguna enfermedad, y algunos cánceres. Entonces es importante checar que nuestros pacientes no vayan a tener esta deficiencia de ácido fólico. ¿Cómo se ve? Bueno, hay que evaluar la anemia. La anemia que tenga el paciente, más adelante van a saber que hay una anemia ocasionada por deficiencia de ácido fólico y vitamina B12, que es la cianocobalamina o cobalamina, y hay otra anemia ocasionada por deficiencia de hierro. Entonces van a ver que por estudios bioquímicos en sangre te puedes dar cuenta cuál es la deficiencia o qué tipo de deficiencia presenta el paciente. Entonces más adelante eso lo verán en dietoterapia. Cuando lleven la materia de dietoterapia se van a dar cuenta de estas diferencias de anemias, pero ahí te das cuenta. Cuando hay una malabsorción intestinal, sobre todo si se afectó el yeyuno, es decir que a lo mejor, como yo les contaba al inicio de la presentación, que en yeyuno tengas alguna lesión, un problema como enfermedad de Crohn, o que tengas alguna perforación, o que te quitaran un pedazo del yeyuno, pues obviamente va a haber deficiencia de esta vitamina. Pérdidas excesivas por diálisis o problemas en tratamientos que interfieran. La diálisis es un tratamiento que se utiliza para la enfermedad renal. Les voy a poner una imagen para que vean cómo es la diálisis. Aquí la van a ver. Esa se utiliza para enfermedad renal crónica.
Es una bolsita que te colocan en la cavidad peritonea y tiene una función pues de ir quitando esos contenidos que este contenido acuoso que llega a ver porque el paciente tiene un edema, una citis, y pues se encarga también de eliminar elementos que son tóxicos para la sangre. Y así es como es una diálisis peritoneal, se conecta al peritoneo, saca también estos contenidos que no se ocupan y llegan a cambiar esta bolsita al día, pues te llegan a poner hasta 5 bolsitas, depende de cuántas bolsitas ocupes para que te estén quitando el agua que se está reteniendo y quitar compuestos que no son deseados. Entonces, esta es la diálisis peritoneal para que sepan, porque luego leemos y ni sabemos de qué estamos hablando. Esta es la diálisis peritoneal. Fíjense, aquí ya está conectada y cómo sale. Entonces, esto es una diálisis. Y se utiliza en la enfermedad renal crónica. Hace la función del riñón, por así decirlo. Entonces, pues esa es la diálisis. También la deficiencia produce efectos en el tubo neural, como la mielomeningocele, anemia megaloblástica, asociada a la irritabilidad, fallo del medro y diarrea. Defectos del tubo neural. Vamos a ver cómo se ven los defectos del tubo neural. Cuando hay deficiencia de ácido fólico previo al embarazo, hay defectos del tubo neural. Y los bebés van a nacer así. Tienen esto. Este es un defecto del tubo neural. Aquí creo que el bebé es real. Aquí es un defecto del tubo neural. Entonces, Miss, una pregunta. dime. Nos habían dicho, creo, que ya, o sea, cuando ya está el embarazo, como que ya no se cierra igual que si te lo tomas desde antes, pues, Ajá, que es mejor más bien. correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tus reservas de ácido fólico, haz de cuenta que el bebé durante las primeras semanas de gestación es cuando se desarrolla el tubo neural. Entonces, si tú, normalmente hay que ser muy honestos, las mujeres se enteran que están embarazadas pasando ya estos meses o estas semanas más bien como fundamentales en el desarrollo del tubo neural. Entonces, el problema es que, por ejemplo, ya, y tú lo escucharás, te van a decir, yo me enteré que estaba embarazado y ya tenía 4 semanas o tenía 3 semanas. Y ya en este momento iniciar con la suplementación de ácido fólico, pues realmente no tiene un gran impacto en el tubo neural, porque a estas semanas ya se desarrolló ese tubo neural, es de lo primerito que se empieza a desarrollar. Entonces, por eso te dicen, no es que no sirva, o sea, sí puede servirte, pero realmente el ácido fólico debe de consumirse de 2 a 3 meses previo a la gestación para que tengas tú tus buenas reservas y que el bebé durante las primeras semanas su tubo neural se desarrolle correctamente. Entonces esa es la razón por la cual te lo dicen. Y la verdad es que muchas mujeres que se embarazan nunca se hicieron estudios para ver o nunca se dieron cuenta si tenían anemia inclusive y pues se embarazan, se enteran después y resulta que tenían deficiencia de ácido fólico y pues el bebé tiene problemas en el tubo neural. Entonces por eso te dicen, debe de ser antes. ¿Qué te puedo recomendar? O al menos esa recomendación no la hacía mucho una maestra, si no mal recuerdo. No, fue un doctor. Un doctor que tenía yo en la licenciatura nos decía, bueno, si ustedes como mujeres están planeando en algún momento de su vida embarazarse, o es una de sus finalidades, suplementense con ácido fólico de forma habitual, para que de alguna forma cuando lleguen a embarazarse, sus reservas de ácido fólico estén adecuadas. Entonces, creo que es una buena opción que si estás en la edad reproductiva y tienes planeado en algún momento tener algún bebé, pues te suplementes, no pasa nada, una tabletita al día de ácido fólico para en el momento que tú decidas embarazarte, pues tengas bien tus reservas de ácido fólico. ¿Sí queda claro, Fiorella? Sí, Miss, gracias. De nada. Miss, Entonces, mande. ¿qué es el medro? El medro es esto, mira.
Vamos a ver. Fallo del medro. Vamos a ver qué significa medro para que tú misma lo leas. El fallo de medro es un retraso en el aumento de peso y en el crecimiento físico que puede ocasionar retrasos en el desarrollo y en la maduración. En pocas palabras, retraso en el aumento de peso y en el crecimiento en los niños. Es eso. Cuando tienes un niño con deficiencia de ácido fólico, va a tener esta característica que es fallo del medro. Entonces son niños que no están creciendo ni están ganando peso de forma adecuada. Tú el siguiente cuatri vas a iniciar a ver unas tablitas que se llaman las tablas de crecimiento de la OMS y de la CDC, donde tú vas evaluando por edad si el niño va ganando peso adecuadamente y si el niño va ganando estatura adecuadamente o talla adecuadamente. Si tú ves que tu niño no está ganando adecuadamente peso y talla, tiene un fallo de medro. ¿Por qué? Porque no está creciendo ni está ganando peso de forma adecuada y puede asociarse a deficiencias de vitaminas. ¿Sí queda claro, Monse? Sí, gracias. De nada. Ok, cuando tengamos, puedes pedir un estudio de sangre. Cuando los niveles son menores de 4 microgramos por mililitro, pues se diagnostica que hay una deficiencia de ácido fólico. Yo jamás he visto que a alguien le pidan niveles de ácido fólico. Creo que es caro el estudio, pero la verdad es que no tengo idea. Pero bueno, se da una cuenta muy fácil con esto que les decía de evaluar el tipo de anemia. Hay anemias megaloblásticas, microcíticas, macrocíticas, hipercrómicas, hipocrómicas, así tantas palabras, sí. Hay varios tipos de anemia, no solo hay uno. Normocíticas. Y esto se evalúa mediante estudios de sangre. Tú pides hemoglobina y pides otros dos factores, que es volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media, que si a alguien ya le han tomado ese estudio de sangre, seguramente sabrán de qué les estoy hablando. Pero lo puedes pedir en tus estudios de sangre, no son caros. Y con este estudio tú te das cuenta qué tipo de anemia presenta el paciente. Si tu paciente tiene una anemia microcítica, hipocrómica, seguramente tiene deficiencia de ácido fólico y de B12. Entonces hay que suplementar. Si tu paciente tiene una anemia macrocítica e hipercrómica, seguramente tu paciente tiene una deficiencia de hierro. Hay que suplementar. Entonces eso es importante porque ustedes se van a dar cuenta que con eso tú te das cuenta del tratamiento. Muchos médicos ni siquiera se toman la tarea de darse cuenta qué tipo de anemia es y nada más les dan hierro. Y muchas veces la anemia es por ácido fólico y B12. Y ese va a ser tu papel de nutriólogo bien fregón, que tú te des cuenta qué tipo de anemia tiene el paciente y tú suplementes también adecuadamente. Entonces, pues eso es importante. Recuerden que ustedes sí pueden suplementar a sus pacientes. Entonces, pues hay que saber interpretar bioquímicos, que yo más adelante, si les llego a dar clases, se van a dar cuenta que yo siempre manejo bioquímicos y los hago que se aprendan los bioquímicos, porque nos habla mucho estos estudios. La deficiencia de ácido fólico depende de la causa. Podemos encontrar, como lo veíamos, porque el paciente tenga diálisis, por ejemplo, peritoneal, o porque le quitaron un plazo de ayuno. Pero si tenemos una deficiencia o signos de deficiencia, se trata con 1 a 5 miligramos al día para rellenar los depósitos y se recomienda la administración al menos 3 meses antes de la gestación, lo que hablábamos hace rato, de 0.4 miligramos al día de ácido fólico, es decir, 3 meses antes de la gestación, o como les decía, si planean tener un bebé en un lapso corto de tiempo, pues suplementense. En el caso de mujeres con antecedentes de hijos nacidos con defectos del tubo neural, como lo veíamos ahorita, el suplemento de ácido fólico debe de ser de 4 miligramos al día. Entonces hay que evaluar, hay que preguntarle a las mujeres. La verdad es que en México es bien feo esta parte porque en otras partes del mundo, cuando la mujer quiere embarazarse, acude a consultas nutricionales prenatales donde se les da toda esta orientación, se les hace una suplementación adecuada de vitaminas y minerales y se prepara a la mujer para el embarazo. Aquí la realidad es que no hay esta cultura, aquí realmente es que pues ya me embaracé o no lo esperaba, no son tan planeados. Parte de la cultura mexicana
Pero en otros países sí vemos que sí hay una consulta prenatal. De hecho, yo veía que en Monterrey, aquí en México, en Monterrey hay unas nutrólogas que tienen una empresa que se dedica nada más a consultas prenatales para mujeres que quieren tener bebés y también para consultas para embarazadas. Y es una empresa grandísima donde ellas mismas venden las vitaminas, venden los suplementos, y solo se dedican a esta área. Aquí la verdad es que yo creo que muy rara vez vas a encontrar mujeres embarazadas o en consulta prenatal que te van a consultar, pero bueno, sería importante y si lo estamos viendo es importante. Ok, la otra vitamina, aparte de la piridoxina, perdón, del ácido fólico, es la vitamina B12. La vitamina B12 también se le llama cobalamina. Hay muchas fuentes de cobalamina como huevos, carne de res, carne de aves, mariscos, leche y productos lácteos. Algunos granos enteros fortificados también lo encontramos. Si nos damos cuenta, sí tienen menos fuentes vegetales, entonces es muy común, como sus fuentes son animales, que en pacientes vegetarianos o veganos pueda haber deficiencia de vitamina B12. Y la vitamina B12, si hay deficiencia, también te puede causar anemia. Entonces, hay que evaluar. Si vemos que el paciente es vegano, de ley, tenemos que suplementarlo con vitamina B12. Si el paciente es vegetariano, pues hay que ver si consume de forma habitual huevos y leche. No habría por qué tener este problema. ¿Y por qué es importante la B12? Es fundamental para la síntesis de ADN, interviene en la maduración de los eritrocitos, por eso les decíamos, si se dan cuenta ya leímos dos que intervienen en la maduración de los eritrocitos, que es la vitamina B12, que es la cobalamina, y también el ácido fólico y los folatos intervienen en la maduración de los hematis, de los glóbulos rojos. Interviene junto al folato en las reacciones metabólicas en la formación de homocisteína a partir de metionina. Entonces tiene que ver con esta formación de compuestos en sangre. Entonces trabaja en conjunto con el ácido fólico. Y esta dieta recomendada, mujeres y hombres de 14 años en adelante, 2.4 microgramos al día. Mujeres y adolescentes embarazadas, 2.6 microgramos al día. Y mujeres adolescentes y adolescentes lactantes, de 2.8 microgramos al día. Entonces esas son las ingestas recomendadas de esta cobalamina. Vamos a ver cuándo va a haber deficiencias y excesos. Como se los decía, en vegetarianos, en veganos, cuando se quitan pedazos de estómago, enfermedad de Crohn o síndromes de mala absorción. ¿Por qué el pedazo de estómago? Recuerden que el factor intrínseco y el ácido clorhídrico que se produce en el estómago tienen la función de mejorar y ayudar a la absorción de la cobalamina. Entonces, por eso si te quitan el estómago, pues no vas a producir estas sustancias y no se va a absorber la cobalamina. ¿Cuándo te quitan el estómago? ¿Cuándo hay una gastrectomía? Cuando tienes cáncer, un cáncer en estómago y te tienen que quitar todo el estómago. O hay algunos tipos de cirugías, se me fue el nombre, no, son cirugías, se me fue, ahorita se los pongo. El bypass gástrico y esas cosas te pueden producir este tipo de situaciones. Aquí están, cirugías bariátricas. Se me fue el nombre de las cirugías bariátricas. Al otro grupo les expliqué porque el otro grupo sí tenía como mucha inquietud de las cirugías bariátricas. Miren, hay varios tipos de cirugías bariátricas. Hay banda gástrica, la banda gástrica ajustable, nada más se pone aquí una bandita y cabe menos capacidad o va cabiendo menos en ese estómago. Hay otra en la que tú te saltas este pedazo de estómago, o sea, de aquí es una derivación gástrica en Y de Rhodes. De aquí te saltas del esófago, te saltas directamente al intestino. No se quita el estómago, pero pues no se está utilizando. Aquí está otra que se llama derivación bilopancreática con cruce duodenal. Aquí ya no hay un estómago, miren.
aquí ya se pasó directamente, te saltas un pedazo y bye. Y aquí es una manga vertical gástrica donde el estómago queda como ahí, pero flotando. Entonces, pues la verdad es de que aquí también miren, aquí se quitó un pedazo de estómago. Son cirugías malabsortivas. Yo he tenido la oportunidad de platicar con varios maestros que trabajan en estas áreas y sí te llegan a decir que son pacientes que van a presentar de ley malabsorción y van a poder presentar en algún momento desnutrición inclusive. A mí me impacta mucho, yo les decía que conozco una chica que se hizo una y de verdad es impactante cómo cambió su composición corporal y en tan corto tiempo. Mucha gente, desgraciadamente, ya he escuchado a varias personas que me dicen que hay médicos que te las ofrecen sin ni siquiera ser obeso mórbido y eso no debe de ser, porque son cirugías malabsortivas y nos van a provocar mala absorción de muchos nutrientes. Entonces eso es importante, chicos, que ustedes consideren que si se van a dedicar a cirugías bariátricas, pues obviamente tienen que capacitarse adecuadamente para dar un soporte adecuado y que su paciente no presente desnutrición, porque es muy común que pueda presentar desnutrición. En los errores innatos del metabolismo que afectan enzimas implicadas en la síntesis de distintas cobalaminas, no es común. Y si lo tiene el bebé, pues el médico te va a indicar que tiene un error innato del metabolismo relacionado con las cobalaminas. La falta de vitamina B12 nos va a causar anemia megaloblástica y una neuropatía con desmielinización. ¿Qué es esto? Nos causa problemas cerebrales que nos van a su vez a presentar, y sobre todo en los niños, parestesias, que hay inmovilidad, ataxia y trastornos de la sensibilidad. Entonces, en los niños es muy común, vas a encontrar mucha irritabilidad, va a haber como problemas en cara porque va a haber parestesias, el niño va a estar un poco rígido. Entonces, esto es lo que encontramos. La verdad es que yo nunca he visto, yo no trabajo con niños, he visto muy pocos niños en mi experiencia clínica, pero en adultos casi no se ven estos síntomas. Lo más común pues es la anemia, lo más común. Y pues ya les dije, se evalúa haciendo estudios de sangre. El tratamiento cuando el paciente tenga déficit de vitamina B12, que ya les dije, se hace o se comprueba mediante estudios de sangre. Depende de la causa, por ejemplo, lo veíamos, pues, si a lo mejor porque es vegetariano o vegano o porque se le quitaron el estómago, no lo sé, hay que ver cuál es la causa. Pero la mayoría de los pacientes que lleguen a tener esta deficiencia necesitará corrección subcutánea con cianocobalamina de 1000 microgramos al día, 2 veces a la semana, esto es la primera semana, y 100 microgramos a la semana durante un mes. Es decir, llega tu paciente, te das cuenta que tiene deficiencia de vitamina B12, durante 2 días en la primera semana le vas a dar 1000 microgramos al día. Obviamente esto es subcutáneo, es inyectado, entonces se lo vas a dar a tu paciente. Después de esa semana, ya esos 2 días le diste 100 microgramos, las siguientes 4 semanas le vas a dar 100 microgramos a la semana, una vez a la semana nada más, y esto va a ayudar a que tu paciente llene sus reservas de vitamina B12. ¿Dudas en cuanto a esto? ¿Dudas? ¿O nadie tiene dudas? No. ¿Todo muy claro? Ok. Muy bien. No voy a avanzar más. Como yo les dije, son muchas vitaminas, son muchos minerales. Y si yo avanzo más, se me van a confundir. Quiero que vayan agarrando poco a poquito la información. Entonces, aquí sería lo que vamos a ver esta clase. Ya acabamos vitaminas hidrosolubles. Esta semana acabamos las hidrosolubles. La siguiente semana veremos liposolubles. Yo creo que les voy a dejar una actividad la siguiente semana de reforzamiento de ambas vitaminas, hidro y liposolubles, para que se les quede bien claro. Y pues entonces pasaríamos a plataforma a trabajar. Recuerden, les voy a abrir 2 actividades. Vuelvo a repetir porque yo sé que es muy repetitivo, pero créanme, me vuelven a preguntar.
les voy a dejar, ya está un artículo, hay que hacer un cuadro sinóptico, no quiero otra cosa más que cuadro sinóptico de ese artículo y me van a referenciar, es decir, poner la cita en formato APA Vancouver de ese artículo, ahí abajito de su trabajo o como quieran. Y arriba debe de llevar la tablita que siempre les he pedido desde el primer día de clases que les expliqué. Tus trabajos, si no nos presentan, les va a bajar calificación, porque sus trabajos deben de llevar esta tablita, su nombre, grado, grupo, fecha y nombre de la tarea. Sus trabajos deben de llevar eso. Muchos de ustedes le ponen aquí abajo referencia, lo pueden hacer así. Ya varios de sus compañeros me lo han mandado así y ponen la referencia. No tengo problema, está bien. ¿Y qué más? Voy a abrirles otra actividad que van a hacer de neurotransmisores. ¿Cómo se los pido? Miren, les voy a poner un ejemplo. Tabla de neurotransmisores. Me van a poner, aquí hay varias tablas. No quiero que utilicen estas, ustedes van a hacer su propia tabla, obviamente. Me van a poner el nombre del neurotransmisor, la localización del neurotransmisor y su función. Esas son las tres cosas que quiero que agreguen. Nombre, la localización y su función, para que se lo vayan aprendiendo los neurotransmisores. Entonces, esto es una forma de ejemplo de cómo quiero esa tablita. Recuerden que para registrarles su participación del día de hoy, requiero que me suban al menos uno de los dos trabajos. Tienen el tiempo suficiente para alcanzarlo a acabar, al menos uno de los dos trabajos. Y para que acaben el siguiente, les voy a dar hasta el día de martes para que puedan subirme el que les haga falta. ¿Dudas en cuanto a esto, chicos? Yo, Miss, Dime. es que yo hice el cuadro sinóptico, ya lo envié, pero no me deja añadir más cosas. De hecho, no completé mucho, o sea, no puse ya mucho abajo porque mi Word como que no funciona bien y ya no pude añadir la tablita del nombre tampoco. Ok, si quieres, no sé, ¿qué te faltó? O sea, ¿te faltó cosas del artículo o nada más te faltó la tablita? Me faltó la tabla y iba a añadir otra, me faltaron como 4 vitaminas más que quería añadir y ya no pude. Si quieres añadir esas vitaminas que te faltaron, añádelas en otra hoja de Word, y nada más me las mandas al correo si ya no la puedes subir y nada más me haces como esa aclaración de que me dijiste que en clase no podías subirlo a la plataforma. Sí, puedes hacerlo así. Gracias. De nada. Alfonso, maestra, ese Shesit que no tiene internet y no se puede conectar, no hay ningún problema. Avísale a Shesit que con ella le doy más tiempo para subir sus trabajos. O sea, tiene hasta el día martes. En caso de que Shesit siga teniendo problemas de conexión, por favor que se lo siga comunicando a ustedes y les doy más tiempo para subir sus trabajos. No tengo problema. Nada más sí avísenme porque pues tampoco soy adivina, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, maestra. Sí, ¿no? ¿De qué? Entonces, chicos, dicho esto, vamos a pasar a plataforma. Por favor, trabajen en plataforma, entréguenme sus trabajos. Créanme, me preocupo más yo que ustedes. Este cuatri, la gente que no alcanzó a pasar, de verdad es porque no me entregaron trabajos. Entonces, por favor, hagan los trabajos, súbanlos. Tienen un buen porcentaje de la calificación. Y por favor, no los olviden, háganlos, ¿ok? Entonces, bueno, dicho esto, pasamos a plataforma, chicos, que tengan un excelente fin de semana y cuídense mucho. Miss, Mande. yo entré tarde porque no me agarraba el internet la computadora. No te preocupes, Luz, está bien. Si escuchaste las actividades y todo, ¿verdad? Sí, o sea, entré como a las 7:15, me pudo agarrar. No te preocupes, no te preocupes, no hay ningún problema. De hecho, yo checo la asistencia al final de la clase. Sí, checo al inicio quién está conectado, pero también checo al final. Nada más avísenme cuando tengan este tipo de problemas y sin problema, no te preocupes. ¿Sale? Ay, gracias. De nada, chicos. Bueno, si no hay más dudas, ¿alguien más tiene alguna otra duda, aclaración, algo?
Bueno, dicho esto, nos vemos en plataforma trabajando. Tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y nos vemos el día lunes. Muchas Gracias, Maestra, Miss. nos vemos. Adiós. Gracias, Miss. Cuídense.